Pues bueno, esta situación de la prueba nueva o de refutación es lo que vamos a platicar en este video. Entonces, esta prueba nueva viene fundamentada en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta prueba nueva tiene ciertas características. La primera es que debe de tener el carácter de superveniente, o bien que no haya algún antecedente de que esta prueba ya existía con antelación en el proceso, es decir, que a lo mejor en la carpeta de investigación no habrá ningún dato de prueba que conlleve a que la existencia de esta prueba. Entonces, el artículo 20 constitucional en su apartado B tiene los requisitos y derechos, claro, que tiene el justiciable, y uno de ellos es precisamente que se les reciban todas y cada una de las pruebas que éste ofrezca. ¿Cuántas veces hemos estado en audiencia de juicio oral y les han hecho el llamado para que representen a una persona? Entonces, al representar a esta persona, pues ustedes evidentemente ya no tienen acceso a lo anterior. Ya la etapa intermedia pues ya fue superada y no pudieron ofrecer estas pruebas que ustedes pues querían ofrecer, ¿no? Entonces, ahora sí viene la situación de que, bueno, no hay ningún problema, podemos ofrecer como prueba nueva todas las pruebas que el justiciable quiera, ¿no? En este caso, bueno, hay que tener cuidado, porque si bien es cierto que nos dice el artículo 20 como uno de sus derechos del justiciable que se le pueden recibir todas y cada una de las pruebas, bueno, no menos cierto es que debe de cumplir ciertos requisitos la prueba nueva. Y como les comentaba, bueno, uno de ellos es que tenga carácter de superveniente, o bien que se desconozca o que se haya desconocido la existencia de esa probanza. ¿Y cómo va a hacer esta situación? Bueno, finalmente, cuando los órganos de prueba, tanto de la Fiscalía como de la defensa, en este caso, ya hayan desfilado, el juez les va a preguntar: el Ministerio Público tiene prueba nueva, señor defensor tiene prueba nueva, o bien en este caso, conforme vaya pasando los órganos de prueba, con base del interrogatorio y contrainterrogatorio, las personas van arrojando datos, ¿no? En este caso pueden ser direcciones, pueden ser documentos, pueden ser personas. Y lo más común, bueno, es cuando el justiciable declara, ¿no? El justiciable está declarando, el ahora acusado está declarando y dice, bueno, dependiendo la teoría del caso que tenga cada uno, ¿verdad? Si es que la teoría del caso es que el justiciable no estuvo en el lugar del hecho o en el lugar que está haciendo referencia el agente del Ministerio Público, pues entonces a lo mejor el justiciable refiere que estuvo con algunos amigos en algún determinado lugar y que incluso mandó fotografías, mandó incluso mensajes de WhatsApp, ubicaciones, X cosa, ¿no? Entonces ahí es, mientras está en su declaración, el defensor pues tiene que hacerle preguntas al acusado, a ver quiénes son los amigos con los que estuviste, cómo se llaman, dónde viven, qué fue lo que les enviaste, a quién se lo enviaste, ¿verdad? Todos esos datos que se van tomando en cuenta se guardan precisamente hasta el final. Entonces al final, ahora sí el juez les va a preguntar: señor defensor, ¿tiene prueba nueva que ofrecer? Sí, señoría. ¿Cómo no? El justiciable acaba de referir que tuvo 3 amigos y que son de tales nombres y en tales direcciones pueden ser citados, ¿no? Bajo esos términos, pues el juez diría, bueno, a ver, ¿puede pronunciarse al respecto? Sí, claro que sí. Ofrezco como prueba nueva tales personas, ¿sí? Y que van a deponer respecto de tal situación, ¿sí? Y que va también a ofrecerse como prueba nueva la documental consistente en las capturas de pantalla que van a ser incorporadas por conducto de tal persona. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: estas pruebas nuevas pues también tienen ciertas características, y aparte de la que ya les referí, pues tiene que tener idoneidad, tiene que tener pertinencia con lo que está deponiendo el justiciable. Pues si no tuviera relación con los hechos, pues es evidentemente que no podría ser admitida, tiene que tener una relación con los hechos. Ahora bien,
también se le tiene que hacer saber al juez las vías de incorporación y cómo va a ser desahogados sus testigos. Bueno, finalmente van a ser incorporados, como lo establece el artículo 370, 71, 73, 76 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el interrogatorio directo que va a realizar la defensa, ¿no? Entonces, bajo esos términos, pues entra al debate, porque simplemente se ofrecen. Pudiera ser que en esa misma audiencia se pudieran ofrecer, y normalmente siempre los jueces pues suspenden ese segmento de audiencia para uno siguiente. Se entra el debate de las pruebas. Ahora, ya que los ofrece, dan el uso de la voz al Ministerio Público para efecto de que manifieste si tiene alguna oposición con las pruebas nuevas que pretende ofertar la defensa, ¿no? Vamos a suponer que son 3 amigos o 3 amigas que estuvieron con él y bueno, los 3 van a deponer respecto de lo mismo, pues no tendría sentido que los 3 llegaran a juicio, ¿verdad? Entonces el debate sería precisamente esa situación, pues si va a ser o resultar sobreabundante las declaraciones o entrevistas de los 3, pues entonces mejor que el señor defensor pues únicamente lleve a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque van a deponer al respecto de lo mismo. Entonces tendría que visualizar qué es lo que va a deponer cada persona, y eso pues tiene que tener cuidado porque el justiciable debió de haberlo dicho en ese momento. Esto tiene que ver con la situación de la sobreabundancia, pero también pudiera ser que a lo mejor esos órganos de prueba ya fueron ofertados antes, ¿no? O a lo mejor esas capturas de pantalla sí están en la carpeta de investigación. Señor juez, se cuenta con unas capturas de pantalla, ¿no? Ya no tiene carácter de prueba nueva, no fueron ofertadas en la etapa intermedia, entonces, pero sí obra dentro de la carpeta de investigación. Entonces, recordemos que deben de tener carácter de superveniente, o bien que no se haya desconocido hasta ese momento la existencia de esa prueba, ¿no? Entonces, si ya a lo mejor en una audiencia anterior, podría ser en la duplicidad del término, ya fue ofertada esa prueba como un medio de prueba en la duplicidad del término en la audiencia inicial, y ahora en juicio oral la pretende incorporar nuevamente, pues si bien es cierto el defensor no tenía conocimiento de la existencia de esa prueba, ¿no? O de ese medio de prueba, pero no quiere decir que no existiera ya esta probanza, ¿no? Entonces es relevante verificar que si pretendemos ofrecer prueba nueva, pues le preguntemos al justiciable si esa prueba ya fue ofertada con antelación, si ya lo había referido, si ya había estado, porque si no, entonces posiblemente ya no tendría carácter de prueba nueva. Sin embargo, podría tener ahí una contradicción con el 20 constitucional, porque el 20 establece que se le tienen que admitir todas y cada una de las probanzas que quiera ofrecer, datos de prueba, medios de prueba o pruebas que quiera ofrecer el justiciable. Sin embargo, bueno, en el numeral 390 establece ciertas excepciones. Dice, sí, yo te puedo ofrecer tales, te puedo admitir tales probanzas, pero con ciertos lineamientos, y uno de ellos, sus excepciones, vienen en el 390. Entonces, lo que tiene que ver con la prueba nueva, por lo que hace a los órganos de prueba, bueno, fueron de la manera en que acabo de comentar. Sin embargo, si yo pretendía ofrecer capturas de pantalla o algún documento o algo que yo pretenda de manera física proyectar en el juzgado, pues tengo que referir quién, por conducto de quién va a ser incorporado, y también los fundamentos legales a los que yo quisiera, los que tengo que invocar para poder incorporar eso, ¿no? Por ejemplo, si te refiere el justiciable que envió capturas de pantalla a una de sus amigas, bueno, pues es evidente que también ofrezco como prueba nueva la captura de pantalla consistente, o no sé, a lo mejor 3 capturas de pantalla, ¿sí? Consistentes en una foja o 2 fojas o 3 fojas, ¿sí? Que es mismas que serán incorporadas en términos del 380 y 383 del Código Nacional, pero mediante qué? La lectura total, leer la parte conducente, la proyección en los medios electrónicos, cómo va a ser esta incorporación de la evidencia, de las pruebas documentales. Entonces también se tiene que referir, porque si no se refiere, pues tampoco podría ser admitida. Entonces esta prueba nueva, como un resumen,
pues es que tenga un carácter de superveniente o que no haya antecedentes de que esa prueba ya existió previamente. Y muchas veces sí, en la etapa de investigación o en la etapa intermedia, sí obra a lo mejor datos de esas pruebas y pues ya no tienen ese carácter de prueba nueva. Ahora bien, también el artículo 390 nos establece, nos habla de una situación de prueba de refutación, ¿no? Esta prueba de refutación, pues relativamente es un poco más sencilla la admisión. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso únicamente va a contradecir, o como su nombre lo dice, va a refutar lo que dice algún perito de la fiscalía. Vamos a suponer que hay una duda con relación a lo mejor a una pericial en medicina respecto de la causa de muerte, y entonces pudiera ofrecer su perito en materia de medicina para que pudiera establecer, pues de cierta manera, o desvirtuar o refutar lo que dice el perito de medicina de la fiscalía. A lo mejor puede ser un perito en criminalística que hace un análisis de la carpeta de investigación, le pone respecto de una mecánica de hechos, y que el perito particular de la defensa pues pudiera contradecir lo que precisamente hace referencia la pericial de la fiscalía. Entonces, prueba nueva o de refutación, pues evidentemente pudieran ofrecerse las dos. Uno, son todas las pruebas, en este caso pueden ser órganos de prueba, pueden ser documentales de cierta manera, y también pueden ser periciales. Por lo que hace a las periciales y a la prueba de refutación, no olvidemos que esta pericial pues debe de ser entregada al agente del Ministerio Público previo, por supuesto, a su desahogo, ¿no? Entonces es relevante que cuando vayamos a ofrecer la prueba de refutación ya con el juez, pues ya se le tuvo que haber corrido traslado a la fiscalía para que ésta se imponga y pueda deponer respecto del debate de la admisión o no de esta prueba, ¿no? Entonces, normalmente, pues las pruebas que son de refutación, pues como van a contradecir las periciales, pues de cierta manera, pues en la mayoría de los casos sí se tienen admitidas y se admiten. Sin embargo, por lo que hace a las pruebas nuevas o supervenientes, pues a veces no tienen ese carácter, y muchas veces, si nuestra teoría del caso pues se robustece con esos documentales, con esas capturas de pantalla, y no las pude ofrecer en tiempo y forma, pues entonces ahí sí va a haber una situación, o va a haber un problema, porque pues ya no vamos a alcanzar a acreditar, o más bien desvirtuar, lo que el Ministerio Público nos está imputando. Entonces, grosso modo, esto es un pequeño resumen de lo que conlleva la prueba nueva. Posteriormente, en otros videos vamos a hacer más ejemplos al respecto, y bueno, pues espero que esta cápsula les haya servido. Estoy a sus órdenes. No olviden buscarme en mis redes sociales, como lo es el Facebook, Twitter, el Instagram, por supuesto canal de YouTube, como Abogado Eric Mejía. Pueden incluso ahí mandarme algún mensaje, y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día, que estén muy bien y hasta pronto.